¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este jueves 9 de septiembre. Los jueves se pone muy bueno porque tenemos mucho cine, recomendaciones cine aquí en Canal 22. ¿Qué más quieren? Además tenemos La Región con Roberto Frías, que nos platica de un nuevo nombre para la Ciudad de México, la editorial de Silvia Yorguli, que nos va a platicar acerca de un libro que seguramente será de su interés. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿qué tal? Un placer también estar con todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible desde muchos puntos de la Ciudad de México esta transmisión completamente en vivo, encabezada por el señor Sergio Camus. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti, a los amigos del auditorio. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vámonos, porque en efecto hay mucha información. Ya lo anunciábamos el día de ayer. Jorge Humberto Chávez es el ganador del Premio Internacional de Poesía 2021, Jaime Sabines, Gatien Lapointe, por su libro Bar Papillón y el poema triste. El equipo de Noticias 22 tuvo la oportunidad de conversar con el autor mexicano para conocer un poco más acerca de su obra. Jorge Humberto Chávez, autor de poemarios como Ángel y Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no es río ni llanto, recibió el premio de poesía Jaime Sabines Gatien Lapointe 2021 por el libro Bar Papillón y el poema triste. Esta edición bilingüe abre con los textos que el poeta realizó después de su divorcio y sus visitas al Bar Papillón, localizado en Ciudad Juárez. El libro Bar Papillón está compuesto de poemas, casi todos escritos en ese bar, o bien escritos en esa atmósfera del bar y de sus personajes. Es por eso la razón del libro. Hay algunos elementos sensuales, hay una especie de erotismo, pero también hay un descanso, una visión de los personajes y de las circunstancias, incluso de algunos objetos como los vasos y las copas, que yo veo como un bebedor, ¿no? Observando, por ejemplo, las vueltas que da el hielo en tu vaso, en tu trago. La primera parte del libro está cargada con cierta melancolía, la atmósfera sórdida de los antros y la desnudez de la mujer. La segunda parte, titulada El poema triste, son versos que apelan al recuerdo. En poesía, para mí es un error repetirse. Entonces, lo que hace distinto a un libro de otro es el trabajo artístico, es el trabajo sobre el verso. Fundamentalmente, existe una necesidad de mi parte de tener una estrategia para los libros que yo escribo, ¿sí? En el caso muy concreto del poema triste, se trata de una colección de asuntos que simple y sencillamente son muy dramáticos, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco, o como la tragedia de Bhopal en la India, que creo que me parece ocurrió por el 84-85, cuando una nube de gas tóxico fue liberada por accidente de una fábrica, Union Carbide, y mató a más de 2,000 personas. Son poemas que refieren hechos que me estrujaron un poco. Pero los textos son otra cosa, hay un tratamiento allí que busca narrar los hechos y busca transmitir ese poder, ese dolor a través del poema. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ya estaremos esperando poder leer esta publicación. Y hablando de libros, comienzan las actividades de la Segunda Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. A lo largo de estos días, expertas en literatura van a ofrecer distintas mesas de diálogo para platicar acerca del panorama general de la escritura contemporánea, temas como la digitalización y el lanzamiento de grandes novelas. Vamos a conocer un poco más. La Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas se realiza en su segunda edición, este año en un formato virtual. Organizada por 13 autoras, el encuentro literario contempla 36 mesas de diálogo y reflexión, así como la participación especial del Estado de México, invitado de honor. El objetivo es poder generar espacios, abrir espacios de los que carecemos, porque usualmente pues no hay espacios únicos para escritoras o los espacios son muy reducidos en otras ferias, en otras instancias, en otras presentaciones. Lo que queríamos abordar con esta feria
era precisamente abrir un espacio donde todas estas plumas se pudieran congregar y podérselas presentar al público y poderles decir, esto es lo que están escribiendo nuestras escritoras mexicanas contemporáneas. Que la pluma de la mujer sea escuchada, vista y reconocida es la misión del encuentro en el que participan 120 mujeres escritoras, expertas en géneros literarios que van desde la poesía y la novela hasta el cuento, el ensayo y la minificción. Además, en esta edición se realizan 4 mesas de debate en las que se busca reflexionar sobre la literatura en la era digital, sobre el papel de los colectivos, la lectura de hombres a mujeres y el periodismo cultural. Las autoras, las escritoras van a estar hablando un poco de este panorama general nacional sobre lo que se está escribiendo, sobre lo que se está haciendo, sobre el trabajo de otras compañeras que también se dedican a visibilizar la escritura de mujeres. Y pues bueno, creo que en general la poesía es uno de los mayores géneros que se está dando ahora. Sí, además se presentan grandes novelas en esta ocasión. No pueden faltar las lenguas originarias. Tenemos 4 grandes representantes en lenguas originarias que estarán incluidas ahora en todas las mesas. Estas mujeres que también están trabajando y abordando el mismo tema de pues visibilizar la escritura de mujeres. Nos interesa saber cómo es su trabajo, cómo lo están haciendo, cuáles son los apoyos, qué es lo que a qué se han tenido que enfrentar. La FENALEM terminará el 11 de septiembre y sus actividades pueden seguirse en el canal de Facebook y YouTube, @escritorasmx. Noticias 22, Karen Rivera. A principios de este año recordábamos que se celebra un siglo de radiodifusión en nuestro país, lo que nos lleva a reflexionar en torno a figuras como Constantino de Tárnava Jr. o también, por supuesto, a la trascendencia de las radios comunitarias. Hoy, a propósito de este centenario, se llevó a cabo una mesa de reflexión muy importante donde se sientan y se plantean las miras hacia la regulación del medio y los retos que afronta en la actualidad. En septiembre de 1921, la radiodifusión llegó a México de la mano de los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, quienes instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México para transmitir un programa nocturno. A partir de ese momento, ese medio de comunicación produjo un cambio cultural y social que fueron evocados durante la conferencia magistral titulada A 100 años de la radio en México, que organizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus redes sociales. Quisiera, en cambio, meditar en aquello que hizo la radio comercial a partir de los años 30, la construcción de una nueva manera de concebir la realidad, el mundo construido a partir del oído, la realidad que se construye y que perdura, incluso en quienes no vivimos aquellos momentos, esa manera en que se relaciona el oído con el sonido, esa capacidad de convertir palabras, canciones en sentimientos perdurables. Esas ideas en ideas que trascienden épocas. Una manera nueva de la educación, porque es un mundo que se descubre, se inventa, solo a través del acto de escuchar. Por su parte, el director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, hizo un recuento sobre el origen de la radio pública. Aún así, debe reconocerse que los gobiernos de Obregón y Calles, allá en los años 20, sí había una concepción de servicio público y por lo tanto se establecieron regulaciones para limitar, en este caso, la publicidad de las radios comerciales, como estaba sucediendo con la XBE, con la XW, con otras radiodifusoras, y fomentar los contenidos educativos y culturales en la radio en general. Es decir, sí había una preocupación del Estado mexicano por impulsar esta radio educativa. Transmitieron no solo aquello que no interesaba del todo a las radios comerciales, como conferencias de historia, cursos de diversas temáticas, conciertos de música clásica, sino que también fueron innovadoras en la producción de contenidos dramatizados, los radioteatros históricos, por ejemplo, de los hermanos Lizárraga, o en la presentación de hechos noticiosos. La conferencia finalizó con la participación del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, quien compartió los 5 retos que actualmente enfrenta este medio de comunicación. En primer lugar, ganar audiencias. La radio tiene una carrera contra el tiempo y contra sus audiencias porque o se queda como estatua de sal o va perdiendo audiencias. Se necesitan contenidos nuevos y nuevos formatos.
Tercero, contenidos multiplataforma, es decir, y en ese sentido es donde hemos estado trabajando con el IMED y con Radio Educación, no es posible que solamente dependamos de la señal aérea. Tenemos que entrar a las multiplataformas, tenemos que estar en los contenidos convergentes. Cuarto, la audiencia colaborativa. Sobre todo, una nueva organización y una modernidad administrativa. La radio, mientras más creativa, menos cuesta. Lo que tenemos que hacer es que la radio se vuelva una vez más una bailarina ágil, politizada y socialmente útil. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a una pausa, regresamos con toda la información del séptimo arte. Les platicamos que ayer en el Complejo Cultural Los Pinos, con la representación de varias secretarias de Estado, además de los coordinadores de esta exposición, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, fue inaugurada la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria, una muestra que pretende reivindicar, honrar y visibilizar la participación de la comunidad femenina en el devenir nacional. Aquí les presentamos a continuación las palabras, parte del discurso de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y también de la presidenta de Mujeres, Nadine Gassman, durante esta ceremonia inaugural. Nunca una patria sin nosotras, nunca un desarrollo y una transformación que sea posible sin la fuerza de las mujeres y con la memoria de quienes forjaron esta historia. Estamos siempre de la mano de Inmujeres, no solo por el cariño que tenemos, Nadine, sino porque sabemos que cultura es una manera de llegar a la percepción, a la reflexión, a la profundidad, a la visibilidad de cosas que nos duelen: la violencia, la exclusión y la falta de decisión y de soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Desde la época novohispana somos la mitad de la población. Somos la mitad y hemos estado en todos los eventos históricos. Sin embargo, hemos estado invisibilizadas, hemos pasado inadvertidas, hemos pasado disminuidas y yo diría olvidadas. Y estas 19 mujeres rompieron el molde. En su propia época, en sus propios términos, se salieron de los parámetros sociales que se establecieron en su época y fueron mujeres de otra manera, de una manera en la que no se pensaba que se podía ser mujer. Mexicanas Forjadoras de la Patria, ya era tiempo de tener este reconocimiento y esta divulgación de mujeres que han hecho historia. Hay que acudir a verla, hay que aprender de estas nuevas propuestas de reconocimiento al género femenino. Y fíjense que, bueno, hablando de cambios, de transformaciones, Tenochtitlán, Distrito Federal, Ciudad de México, pues esto ha tenido muy diversos nombres y propuestas también, la que es hoy capital de la República. Roberto Frías nos sugiere un nuevo nombre para la región. Hay muchas teorías sobre el significado del nombre de México. Alguna dice que significa en náhuatl lugar en el ombligo de la luna y que esto en realidad hace referencia al lago de la luna, como se conocía al lago de Texcoco, donde se establecieron los que habrían de ser llamados mexicas. Pero también se dice que hace referencia a Huitzilopochtli, dios tutelar de los mexicas, o a Meschi, maguey liebre, el caudillo que habría guiado al pueblo peregrino desde la mítica Aztlán, entre otras teorías. Sobre Tenochtitlán se nos dice que significa lugar donde abundan las tunas o el lugar de Tenoch o lugar de tuna de piedra.
Durante el virreinato, como sabemos, cambió el nombre a Ciudad de México. Con la independencia, específicamente con el momento en el que el país se convirtió en una república federal, se convirtió en Distrito Federal, para que fuera independiente de cualquier otro estado, siendo que en ella descansaban los 3 poderes de toda la nación. Y hace poco se decidió que volviera a ser la Ciudad de México, pero ahora con un acrónimo, el famoso CDMX, algo que no sabemos a quién le habrá parecido muy cool, pero que en realidad no es sino ponerle a una ciudad el acrónimo que podría merecer solo su aeropuerto. El diario El Financiero lanzó una encuesta en marzo en la que, entre otras cosas, preguntaba si a los habitantes de la región les gustaría que ésta retomara el antiguo nombre de México Tenochtitlán. 54% respondieron que sí y 42% que no. El mismo diario repitió la encuesta en agosto y obtuvo un resultado distinto. Ahora el 50% de los entrevistados dijeron que no y 48% dijeron que sí les gustaría. Parece que la idea no está prosperando bien en la mente de nuestros conciudadanos. Son pocas las ciudades capitales de un país que han cambiado de nombre. En su mayoría lo han hecho para huir de los cultos a la personalidad de dictadores o gobernantes. Tal fue el caso del cambio de Cristiana para recuperar su antiguo nombre, Oslo. O lo han hecho justo para cumplir con los cultos a la personalidad de dictadores y gobernantes. Tal sería el caso de Bizancio, así llamada por su fundador Bizas o Bizante, que luego fuera llamada Constantinopla, en honor al emperador Constantino, y que fuera rebautizada como Estambul, que quiere decir en la ciudad o a la ciudad, un término coloquial para referirse antiguamente solo a la parte amurallada, pero que devino nombre de toda la ciudad con el Imperio Otomano. Y esta es la tercera razón por la que suelen cambiar de nombre las capitales, por grandes transformaciones históricas. Pero un cambio por voluntad propia, solo por cambiárselo para honrar su pasado, es algo muy inusual. Y si fuera así, entonces debería haber una impensable consulta universal en la que todos los mexicanos pudieran dar su opinión. Quizá habría que crear un comité que reciba las propuestas de nombres y que las clasifique para que gane la más votada. Quizá no habría que honrar el nombre de México Tenochtitlán, que a fin de cuentas era el del imperio mexica que dominaba con crueldad a otros pueblos. Quizás sería mejor Cuaumixtitlán, lugar del águila entre las nubes, que fue el nombre anterior. O quizá deberíamos pensar en nuestros deseos para el futuro y que se llame en náhuatl lugar del aire transparente, o lugar sin autos, o lugar sin sobrepoblación. Para Canal 22, Roberto Frías. Pues interesante la reflexión, serían comixtlantecos los habitantes de esta propuesta que nos hace Roberto Frías. En fin, continuamos con los ecos del Hey Festival 2021 que se celebró en Querétaro, y la autora chilena Paulina Flores nos invitó a visitar la Isla de la Decepción. Isla Decepción es el nombre de, como su nombre lo indica, una isla en la parte más austral de Chile. Y es el nombre de la primera novela de Paulina Flores, una escritora que utiliza ese paisaje limítrofe para hablar de la huida y de la supervivencia. Quería hablar de huir y el lugar perfecto para hacerlo era ese, la Patagonia, y con todo este contexto natural también, porque es como, no es el sur como más como húmedo, sino que es como un sur más de llanura, como más desértico. Aunque lleva este nombre, la historia se desarrolla un poco menos al sur, en Punta Arenas. Y pensaba yo, que fuerte vivir aquí, como que fuerte como elegir este lugar, como pensaba yo, como si alguien sobrevive acá, puede sobrevivir como a cualquier lado, porque es tan como intenso climáticamente. La historia es esta. Lee es un coreano que escapa de un buque factoría en pleno estrecho de Magallanes, donde es casi un esclavo. Es rescatado por Miguel, un hombre que vive en ese sur salvaje, alejado de todo, y cuya personalidad comparte esa aspereza del paisaje y contrasta con un carácter cálido y animoso. Marcela, su hija, llega un día después, con el corazón roto y una vida profesional fallida. Así se empiezan a construir nuevos vínculos. Necesitaba como algo que tuviera movimiento, que tuviera diversidad, como quería ver a personajes de distintas edades, de distintos como géneros,
de distintas nacionalidades, de distintas culturas, funcionando al final en esta huida, en esta escapada, en esta forma de vida distinta. La presencia de Lee y sus silencios permiten a los personajes articularse a sí mismos, poner en palabras aquello de lo que vienen huyendo. Para mí en algún punto se trató como de dejar de darle tanta importancia a la acción, como que quería transmitir eso, como lo importante que es que no pase nada, como estar haciendo nada y conectar, como esas cosas que pasan como atmosféricamente incluso. Los silencios de Lee y sus recuerdos permiten también hacer visibles esos gestos mínimos que dan dignidad a nuestra existencia en los momentos más crudos. Trataba yo de que en el barco cada cosa fuera como muy particular, como que cada personaje tratara como de darle como dignidad, a pesar como de la indignidad mayor y contextual que hay, como que retratar esta dignidad de seres humanos, como mostrar estas luces, como no mostrar solo las sombras. Ayer recordarán, platicábamos acerca de la orden de Nicaragua de detener al escritor y ex vicepresidente de ese país, Sergio Ramírez. Bueno, pues justamente hoy Jacaranda Correa en Debate 22 platica con el escritor, el político. No se lo pierdan, es una gran entrevista en punto de las 9 de la noche. Vamos a escuchar un fragmento de esta conversación. Mira, es muy doloroso salir uno de su país y no saber cuándo va a regresar. Yo creo que ese es el sentimiento mayor que despierta el destierro, el exilio. Pero bueno, yo me he traído conmigo mi tarea de escritor, mi trabajo de escritor. Yo he trasladado el lugar nada más en términos de escritor, mi computadora. Estoy aquí acomodado hablando contigo en la mesa donde escribo siempre todas las mañanas. He recuperado mi rutina. Entonces yo creo que yo estoy fuera de Nicaragua, no regresaré ahora. Mi novela de la que estamos hablando está retenida en la aduana de Managua. No sabemos si van a permitir que tenga lectores en Nicaragua o no. Pero yo la convicción de esta palabra de exilio, eso la dejo a la gente que de verdad ha tenido que salir de Nicaragua en condiciones muy duras. No, gran conversación, de verdad, no nos la podemos perder al terminar Noticias 22. La pueden ver aquí en Canal 22 directamente, o también acudan a las cuentas de Facebook, ahí va a estar en Facebook Live, tanto de Noticias 22 como de Canal 22. Ahí podrán disfrutar a través de sus teléfonos móviles, a través de su computadora, como ustedes prefieran ver esta entrevista. Me parece que ya están apareciendo ahí las cuentas para que ustedes puedan tener acceso a este contenido que no se pueden perder. Vamos a una pausa y está aquí en vivo Julio López con Marquesina. Volvemos. La Marquesina es itinerante esta noche y antes de viajar a uno de los festivales de cine contemporáneo más importante, vamos a platicar de un viaje a los años 60 y también de un viaje a un cuerpo y luego otro cuerpo. ¿Por qué esta noche en Marquesina? Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, muy buenas noches. Hoy me encuentro en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Ahorita les cuento por qué. Pero bueno, ya está con nosotros también el director Iván Ávila Dueñas, que esta noche presenta a través de la pantalla de Canal 22 dos de sus películas. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Nada, aquí feliz. Qué gusto saludarlos. Qué bueno estar aquí presentando. Bueno, pues cuéntanos un poquito de este de este cortometraje, ¿no? Una mecanógrafa perdidamente enamorada. Bueno, es un experimento, es un proceso de trabajo que de alguna manera está ligado a el peluquero romántico. O sea, la película es
parte del proceso del peluquero romántico era estas ensoñaciones que tenía con Rosy, con Sara Juárez, y ese personaje de Rosy, idealizado por Antonio Salinas, era un personaje de los 60s, algo parecido a una película de Rocío Dúrcal. Entonces, en esa misma dinámica hicimos este otro corto que era, bueno, y ese otro personaje del que vivía mentalmente el peluquero en su momento, ¿quién es? O sea, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y entonces eso es un experimento. Esta película fue realizada como parte de la residencia que hizo el Laboratorio Experimental de Cine en los estudios Churubusco para trabajar con ellos el laboratorio. Entonces la película es filmada en 16 milímetros, revelada en laboratorio de Churubusco, y ahí hicimos todo el proceso de cortar el negativo con lupita y hacer todo el proceso, imprimir esta copia y sacar esta copia que ustedes están viendo. Es una copia de trabajo, ¿no? Así es, una película corta de 33 minutos y nada más para poner contexto al público, El peluquero romántico es tu más reciente película, que también hace muy poco vimos por la pantalla de Canal 22. Y exacto, también, como ya lo decía, vamos a ver esta noche otra de tus películas, tu segundo largometraje, que es La sangre iluminada, que tiene un elencazo, y ya lo adelantaba Rafael, pues tenemos ahí una especie de entes que brincan de un cuerpo a otro. Pues sí, una película que para mí es como muy importante, fue como la oportunidad de trabajar con gente muy, muy, muy profesional, muy del oficio del actor, actores muy sólidos, muy bonitos, Sánchez Parra, Pilar Padilla, Joaquín Cosío, Enoc Leaño, o sea, hicimos como un Flor Payán, hicimos como una mezcla de Leticia Gutiérrez, para tratar de trabajar con gente que tuviera una técnica como muy depurada y poder trabajar con ellos un método que yo llevo trabajando un rato, que tiene que ver como con un guión cerrado para los actores, y ellos solo saben lo que es su personaje, no lo que les va a pasar, y asumimos lo que les va a pasar como un proceso de actores. Entonces fue una película muy gozosa a nivel dirección y muy divertida también de elaborar, a pesar de que la película no es un poquillo oscura, ¿no? Pero es así como esa cosa de la transmutación y o sea, los personajes no la están pasando bien, sin embargo nosotros la verdad es que fue un proceso muy gozoso con el equipo de trabajo, ¿no? Iván, pues solo nos resta agradecerte, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Sabemos que estás al norte del país, trabajando en otra cosa completamente diferente, pero te agradecemos mucho. Muy buenas noches. Muchas gracias y qué bonito que se pueda ver esta película y que se vean juntas, está bonito. Gracias por el espacio, por poder dialogar un poco. Bueno, pues ahí lo tienen. Estas dos películas se pasarán hoy a las 10 de la noche por Canal 22. Y vamos a cambiar de tema porque hoy se realizó el encuentro de nominados del Premio Ariel en la categoría de Mejor Largometraje Documental. La competencia está durísima y así vivimos justamente este encuentro. 5 potentes historias conforman la lista de largometrajes nominados en la categoría de Mejor Documental, que este año vuelve a ser la sección más disputada en los premios Ariel. Las 3 muertes de Maricela Escobedo es un relato desgarrador sobre una mujer que ante la falta de justicia decidió buscar al asesino de su hija con sus propios recursos. Y le he perdido el miedo a todo. Su lucha y determinación se convirtieron en ejemplo a seguir. El crimen organizado solo logró silenciarla terminando con su vida. Es seguir su lucha muy de cerca, de una manera muy íntima, a través de testimonios de familiares, gente cercana y de autoridades que estuvieron en el momento de que Maricela luchaba, ¿no? María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, es la protagonista de La Vocera. El filme retrata su andar como la primera mujer indígena elegida por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena como su representante rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.
Y no solo es este caminar que hicieron en el 2018 para estar en las boletas, sino también es un retrato del país a través de sus comunidades indígenas. La luz y sombra se conjugan en el documental Volverte a ver. Por un lado denuncia cómo las autoridades del estado de Morelos ocultan fosas comunes y por el otro muestra a un grupo de mujeres que se han encontrado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos la fortaleza para seguir adelante. Es una responsabilidad grande también alzar la voz a través de este documental por parte de las familias y un poco va por ellos. Cosas que no hacemos es un sutil retrato sobre la dignidad humana. Ñoño es un joven que busca su lugar en el mundo, en un país donde lo diferente se mira con extrañeza, con asombro y a veces con desprecio. Podría vivir aparentando algo que no es o enfrentar al mundo y ser quien siempre quiso ser. Es una película sobre crecer en un contexto violento y bueno, violencia significa varias cosas en la película. Yermo se filmó a lo largo de 8 años, es un registro de 10 desiertos de diferentes partes del mundo. Everardo González hace un retrato preciosista de estos sitios y deja claro que su trabajo detrás de la cámara será difícil de superar en la categoría de mejor fotografía. Se vuelve pues un ensayo, de alguna manera una reflexión personal en torno a lo que significa para mí ser documentalista, lo que representa también cuando se es mirado por el otro. Cualquier película que gane lo tendrá bien merecido, pues todos son trabajos extraordinarios. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Pues ya les decía, estábamos en la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación porque esta noche se presentó parte de la programación de la 5ª edición del Festival Black Canvas y estamos aquí con Claudio Sillerolo, director de este encuentro cinematográfico. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Julio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de poder presentar la programación del festival. Hoy presentamos 2 secciones de las más importantes, la competencia Nuevo Horizonte, que se enfoca en óperas primas, segundas hasta terceras películas de noveles cineastas emergentes de muchas partes del mundo. 12 títulos en esta competencia y de la competencia Más allá del Canvas, una competencia muy incluyente. Muy interesante porque va a haber pues muchas propuestas justamente de directores mexicanos, ¿no? Ahí vas a tener la más reciente película de Nicolás Pereda. Sí, tenemos Querida Chantal, un cortometraje de Nicolás Pereda, que lo filma en el Festival Punto de Vista en Pamplona, en Navarra. Una película, un homenaje, una carta de amor a la cineasta Chantal Akerman. Y también la película Monstruo, como premier nacional, dirigida por José Pablo Escamilla. José Pablo presentó en Locarno, en la competencia, compitió por el Leopardo de Oro, y ahora presenta su película en la Ciudad de México. Literalmente en estos 5 años les ha pasado de todo. Una de sus ediciones tuvo que aplazarse o cancelarse de alguna manera porque llegó el terremoto de 2017. Faltan 2 días para que arrancara el festival. ¿Cómo ha sido para ustedes y cuál es la importancia de tener un festival con estas características, Claudio? Bueno, creo que Black Canvas es un festival que por muchos es un festival autónomo, es un festival que se organiza desde una universidad, la Universidad de la Comunicación. Es un festival que se genera con distintos o con modelos alternativos de producción, un festival que anualmente incluye más de 150 películas por edición. Hemos congregado en estos 5 años alrededor de 200, como 70 países distintos, filmografías radicales, filmografías que se atreven a explorar en el lenguaje cinematográfico, que se exploran distintas estéticas cinematográficas. Hemos presentado retrospectivas de cineastas históricos, tales como Andrei Ullica, el padre del nuevo cine rumano, la cineasta portuguesa Rita Acevedo Gómez, el cineasta estadounidense Joel Potricus, entre muchos otros, ¿no? Cuando dices que van a tener propuestas radicales, realmente tienen propuestas radicales, como esta película de 8 horas que va a tener 2 proyecciones en esta edición del Black Canvas. Sí, tenemos una película que se llama Works and Days, una película de W.C. Anders, y es una película de 8 horas, se proyectará con 3 intermedios, una película que habla sobre el tiempo y el espacio de una pequeña comunidad en Kioto. No, pues está increíble. No, me parece sensacional. Van a tener muchas otras actividades y muchas de ellas se van a realizar de manera virtual o híbrida, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esa parte virtual para el público que quisiera formar parte del festival desde la comodidad de su casa? Sí, desde la edición pasada con la pandemia hemos decidido hacer un modelo híbrido. El festival pasa a través de Filmin Latino.
a nivel nacional. El festival, en cualquier lugar que exista una computadora o internet, se va a poder ver más de 100 películas de estreno en el país, con una programación muy diversa que puede llegar al gran público o al cinéfilo de hueso colorado o a los cinéfilos que intentan encontrar en la propuesta de Black Canvas películas que nunca más van a poder ser proyectadas. Justamente también hoy por la noche se inauguró una exposición de reinterpretaciones de carteles, ¿no? Que se hace en conjunto con la Universidad de la Comunicación y que va a estar abierta también para el público. Sí, desde hoy hasta el día 10 de octubre podemos ver los carteles originales y los carteles representados por estudiantes de la licenciatura en Comunicación Visual y por otros diseñadores gráficos o artistas visuales que presentaron los carteles ante una convocatoria. Claudio, solo nos resta agradecerte muchísimo y estaremos muy pendientes de todo lo que viene del Festival Black Canvas que va a realizarse en octubre. Sí, se realiza del 1 al 10 de octubre en Cineteca Nacional, Cinemex, el Instituto Goethe, la Universidad de la Comunicación en el patio y en la Casa del Cine. Sensacional, muchísimas gracias, Claudio. Gracias a ti, Julio. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema también, es jueves, ¿no? Jueves en el que el reconocido crítico de cine Leonardo García Saud siempre nos tiene una recomendación que pasará por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar una película muy original, una película mexicana que se titula Noches de Julio y es la ópera prima de su director Axel Muñoz Barba, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que normalmente se desempeña como sonidista. Ese es el rubro en el que trabaja habitualmente, pero se dio el chance de dirigir una película que es esta, Noches de Julio, y que tuvo una muy mal estreno en el 2019. 1968, un año decisivo en la historia de México. El trabajador es uno, el estudiante es otro. Nos respetan, nos respetamos, pero somos muy aparte. Lo que pasa es que no sabemos nada, solo lo que dicen los periódicos. Esta es la memoria de un hecho vergonzoso. Comunistas, hijos del diablo. Canoa, del director Felipe Casares. Ya no tienen juicio. ¿Qué caso le hacen el padre? ¿Qué nos van a quitar? No tenemos nada. Como un poco como un ladrón sentimental que entra a las casas, a las viviendas, valiéndose de ganchos y metiéndose por la ventana. Y todo eso porque es incapaz de relacionarse, de entablar una relación frontal con una mujer, cosa que desde luego va a cambiar cuando conozca a una mujer que hace exactamente lo mismo que él. Ahí se las dejo, esa es la premisa inicial de Noches de Julio, una película en la cual además otros egresados de la misma escuela desempeñan otros rubros como la producción, la música, la edición, en fin, es un trabajo donde los escolares demuestran su profesionalismo. Se las recomiendo. Noches de Julio pasa el próximo domingo 19 de septiembre a las 22:30 horas aquí por el 22. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí lo tienen. Hay muchísimas propuestas a través de la pantalla de Canal 22. No se pierdan los documentales mexicanos. Todos valen muchísimo la pena. Muchos de ellos están en plataformas digitales, así que ahí los pueden encontrar. Y bueno, yo me despido. Nos vemos la próxima semana, pero no se despeguen de Canal 22 porque hay mucha más información aquí en Noticias 22. En estos tiempos de aislamiento, Óscar Rubalcaba nos recuerda lo importante que es el contacto físico con otras personas a partir de una propuesta dancística que se estrena mañana en el Centro Nacional de las Artes. En este tiempo de aislamiento, en el que las relaciones humanas se vuelven virtuales y tecnológicas, es necesario despertar una conciencia sobre el valor que tiene el contacto físico. Bajo esta premisa, el coreógrafo, bailarín y maestro Óscar Rubalcaba creó una singular pieza que se estrenará el viernes 10 de septiembre en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes. Esta pandemia ha involucrado profundamente el cuerpo, las relaciones de los individuos con su propio cuerpo y con el cuerpo de los otros. Se trata de Periferia, pieza dancística que aborda la necesidad del contacto, de la cercanía y de la reinvención frente al caos. Entonces, bueno, hay muchas preguntas en este momento, hay muchas interrogantes, pero también es cierto que ya tenemos una experiencia vivida.
que a mí particularmente como artista me ha marcado mucho, porque cosas que de repente dabas por sentado que siempre iban a pasar en la danza y que iban a ocurrir siempre de una determinada manera, estamos viendo que no están ocurriendo y que quién sabe si vuelvan a ocurrir. Y como la vida es parte del arte y el arte es parte de la vida, o la vida imita el arte o el arte imita la vida, no nos podemos abstraer de esta realidad. Entonces, como artista, me preocupa el contexto social, el contexto humano, y desde ahí propongo una reflexión acerca de esta situación que hemos vivido los que formamos parte de este proyecto, los bailarines y yo, y también creo que todo el mundo se puede relacionar con esta situación. La pieza toma el nombre de Periferia, haciendo referencia a la separación que se está creando entre el cuerpo y su espacio de interacción. Hasta antes de esta experiencia, como que todos estábamos muy claros de que estábamos viviendo en el centro de la vida, en el centro de las cosas. Teníamos certezas acerca de cómo era la educación, de cómo era el trabajo, de cómo era el contacto humano. Esto nos puso fuera de este centro de realidad en el que vivíamos con respecto al cuerpo y su interacción. En escena, la compañía Óscar Rubalcaba lleva a cabo una pieza artística que recrea este distanciamiento de los cuerpos que vive actualmente la humanidad. Es como una especie de conversación de Zoom, donde de repente todos estamos juntos, pero realmente no estamos porque estamos conviviendo en un espacio colectivo que es virtual. Entonces la obra toma inspiración de esta cuestión, habla de individuos que están compartiendo una experiencia juntos, pero no están juntos en cuerpo y cada uno está hablando de su particular perspectiva. Periferia se estará presentando del 10 al 19 de septiembre en el CENART, con horarios viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas. Noticias 22, Omar Vera. En la editorial de esta semana, la doctora Silvia Yorguli nos invita a adentrarnos a las páginas de los otros. Los últimos días nos han simbrado con imágenes que sintetizan las paradojas y las contradicciones que tenemos los mexicanos en torno al tema de la migración internacional. Por un lado, las imágenes de los migrantes haitianos, centroamericanos, en el sur de la frontera con Guatemala, la persecución de la Guardia Nacional, la intervención de la Guardia Nacional, las demandas y las manifestaciones frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y frente a la Comar, pues reflejan una situación de desesperación de quienes están llegando a territorio nacional. Esto se combina con un discurso oficial que sigue priorizando el tema de derechos humanos y la protección de migrantes, y por un liderazgo que México ha ejercido en décadas pasadas en foros internacionales, justamente defendiendo y empujando los temas migratorios y la visión humanitaria en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Esto refleja además la compleja relación que hay con el vecino del norte, Estados Unidos, que es uno de los actores en esta discusión. Yo quisiera en la cápsula de hoy hacer un recuento y ubicarnos en la historia a propósito de la reimpresión del libro Los Otros, publicado por el Colegio de México, de autoría de Pablo Yankelevich, y que resume la historia de la política migratoria en México de 1900 a 1950. Y en el libro hay tres paradojas que creo que resumen también lo que estamos viendo el día de hoy. La primera es la constancia en términos de la corrupción de quienes están en el campo, quienes están atendiendo las solicitudes de refugio, las solicitudes de ingreso, el otorgamiento de visas o de permisos para residir en México, en las oficinas migratorias y en las aduanas. En segundo lugar, el discurso internacional desde hace muchas décadas de México en estos foros internacionales empujando una causa muy progresista a favor de la migración internacional. Y en tercero, un discurso velado del que hablamos poco, pero que las manifestaciones de la ultraderecha europea en México nos recuerdan, que es un sentimiento por una parte de la población mexicana de discriminación, de xenofobia y de rechazo a la migración. Lo más difícil es reconciliar esto con la propia historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Todos tenemos algún pariente conocido o nosotros mismos hemos sido migrantes en Estados Unidos
en algún momento. Conocemos la historia de México peleando contra la criminalización de los mexicanos en Estados Unidos, empujando la protección de sus derechos humanos, presentando en foros internacionales quejas, por ejemplo, cuando empezaron a aumentar las muertes en la frontera. E inclusive en este gobierno hubo un inicio, la participación del canciller Marcelo Ebrard en la firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Son irreconciliables estas paradojas. Creo que estamos en un momento que llama a atender urgentemente estas contradicciones, que tenemos experiencias cercanas como la de la migración nicaragüense a Costa Rica o el éxodo de 1.5 millones de venezolanos a Colombia en un plazo de no más de 5 años. Requerimos cambiar los paradigmas, retomar principios de una política migratoria humanitaria y empujar estos principios de una migración segura, ordenada y regular. Gracias a la doctora Silvia Yorguli por esta colaboración. La Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana presenta la propuesta del artista visual Magali Lara, quien a través de dibujo, pintura y otros elementos propone una instalación para reflexionar en torno al tema de la identidad. Vamos a verla. Conformada por 25 obras que configuran la instalación Toda historia de amor es una historia de fantasmas, frase que tomó la artista Magali Lara de la película Heart of Dog, dirigida por Laurie Anderson, para narrar desde distintas épocas de su creación el tema de la identidad. Y de lo que trata es justamente de hablar de los fantasmas, pero en la cuestión de la identidad. Digamos que para mí el mundo interno, el mundo de la subjetividad, es un mundo complejo. Yo soy una artista crecida en los 70s, entonces también como artista mujer, la idea de plantear una identidad que no fuera monolítica, sino cambiante, contradictoria inclusive, pues ha sido importante. Y la cuestión del amor, bueno, creo que la gente siempre piensa en el amor erótico, que no está mal, pero yo creo que hay muchos tipos de amor. Y el amor también implica conocimiento, ¿no? Desde conocimiento de ti mismo y conocimiento de los otros, una especie como de poder ver a los otros. También parecería que necesitas poderte verte a ti. Es una mirada crítica que responde a la forma en la que interactuamos como sociedad desde una visión femenina. Es un tema, vamos a decir, urgente, puesto que en la cuarentena es de lo que más hemos tenido, ¿no? La idea, bueno, no, la necesidad de la convivencia. Y por supuesto, la historia de la violencia doméstica está muy clara, pero también, digamos, la dificultad de los cuidados, ¿no? Y creo que en ese sentido, hablar del amor es pertinente, porque parecería que el amor de las mujeres y sobre todo de las madres es una especie de sacrificio absoluto. No tienen derecho, no tenemos derecho a ser personas y creo que justamente esta parte de la intimidad, de lo visceral, y esto para mí sigue siendo un tema importante para la vida en común, pero también para pensarnos a nosotros mismos, ¿no? La exposición Toda historia de amor es una historia de fantasmas permanecerá hasta el 3 de octubre en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Entonces, esta exposición, aunque es pintura, es collage, es dibujo, está pensado como una instalación, como un todo, ¿no? Digamos, no es una serie que se muestra, sino hay una narrativa implícita en esta curaduría. Noticias 22, Óscar Cortés. Y esta noche nos despedimos con dos lamentables noticias: el fallecimiento de Saúl Cuautle, rector de la Universidad Iberoamericana. Un abrazo fraterno a sus familiares, amigos y por supuesto a toda la comunidad universitaria de la Ibero. Y la otra gran partida, el maestrísimo Tino Contreras, pionero y leyenda del jazz en nuestro país. A lo largo de su trayectoria fusionó diferentes sonidos del flamenco, el mariachi y músicas ancestrales con los ritmos sincopados del jazz. Recordamos que estuvo aquí en el estudio de Noticias 22 a propósito de la celebración de sus 97 años por un concierto
evento que se iba a transmitir hasta Londres desde el Museo Frida Kahlo. Bueno, pues vaya pues un recuerdo a su memoria y que siga vivo el legado del gran Tino Contreras, y así lo recordamos esta noche y la cita mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias.